En línea tenemos a Enio José García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Enio, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Pilar Copa te saludamos desde acá. Hola, buenos días Maxi y Pilar, ¿cómo están? Buen día. Bien preocupados realmente por estos números, que yo entiendo que no son los únicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ayer hablábamos con el infectólogo Tomás Orduna, que nos explicaba, bueno, en realidad la duplicación de casos, la localización geográfica, pero la verdad es que a cualquier vecino de la ciudad de La Plata, de Berazategui o de cualquier distrito del conurbano, escuchar que hay 4.000 y pico de casos por día, nos mete un poco de miedo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación, Enio, en ese sentido? Sí, yo escuchaba la introducción que hacían ustedes, y sí, fue una semana un poco atípica en términos de registro, porque el sistema estuvo caído gran parte del fin de semana, ¿no? Pero es como vos dijiste, o sea, más allá de eso, que obviamente nos generó algún factor de confusión más para interpretar los datos, porque estaba el tema de la carga retrasada, pero indiscutiblemente hay un aumento de casos. Es verdad también lo que dijo el profesor Orduna, que realmente uno tiene que mirar eso, no solo ese dato, sino que fundamentalmente la velocidad del aumento de casos, ¿no? Pero parecería, y digo parecería porque esos datos también hay que mirar con mucho cuidado. El dato del día a día es un poco complejo de analizar, porque bueno, juega muchas variables ahí. Entonces uno lo que trata de hacer es ver el dato semanal, comparar eso con semanas previas, ¿no? Además hay otro factor que no sé cómo llamarlo, yo le digo el factor del coletazo, porque hasta que se registra un caso, ponele que siguió la cadena toda correcta, que el sistema no se cayó el fin de semana, olvidemos de ese factor, pero entre que una persona se infecta y ahí está bastante tiempo asintomática, ¿no? Porque el periodo de incubación promedio va entre 5 y 7 días, ¿no? Ponele que en el día 5 empieza a sentir síntomas, ¿no? Entonces empieza un dolor de garganta, uno sube temperatura, el otro día llama al 148 o va a una guardia, lo hisopan, ¿no? Por ahí 2-3 días más para que tenga resultado. Ahí estamos hablando que pasa más o menos entre 7 y 10 días más o menos, ¿no? Hasta que la persona se infectó y tiene resultado. Entonces el resultado que vemos hoy es el resultado de una infección que se produjo, ¿no? Como dije, con suerte hace 7 días atrás, en general hace 10 días atrás, ¿no? Entonces, bueno, uno para ver también qué efecto está teniendo ese término de la cuarentena más estricta, tiene que mirar un poquito, o sea, vamos a ver eso la semana que viene. Entonces lo que quiero decir es que los efectos que estamos viendo ahora ya son efectos los resultados que estamos viendo ahora son efectos por ahí de la última semana de la cuarentena un poco más estricta, que parecería que ahí ya empezó a haber descumplimiento, ¿no? La primera semana estuvo muy bien, vimos que los índices de movilidad bajaron muchísimo, comparado a semanas anteriores, cerca de un 13%, pero parecería que la segunda semana no se pudo cumplir también y ya estamos viendo los resultados ahora. Hay un aumento de casos, es indiscutible. Insisto que tenemos que tener más tiempo para analizar cómo viene la velocidad y cómo eso de alguna manera está impactando en las terapias, ¿no? Y poder hacer alguna proyección, porque no podemos esperar ver las terapias llenas para tomar la decisión. Tenemos que más o menos tener una idea de cuándo eso va a pasar para poder intervenir a tiempo. La intermitencia de la que se habla, ¿no? Este adelanto, este anuncio que ya la hizo el ministro Daniel Goyán, Ginés González García a nivel nacional. Vamos a una etapa en la cual avanzamos y retrocedemos de acuerdo al aumento de casos. ¿Qué tan brusco puede ser? ¿Podemos pasar de fase 5 a fase 1 sin escala si tenemos una explosión de casos? Sí, mira, el tema de las fases, por lo menos dentro del Gabinete de Salud, nosotros lo vemos con bastante cuidado, porque es bastante didáctico, es fácil para entender, pero más que fases lo que uno ve son las medidas concretas que se toman
y para reducir la movilidad, ¿no? Porque cuando se dice, volvimos a fase 1, claro. Y en realidad si nosotros entendemos que fase 1 fue lo que pasó en marzo de ese año, no volvimos a fase 1, porque en marzo la verdad que la movilidad cayó muchísimo, había muchísimo, o sea, muy pocas personas en la calle, la verdad que se bajó muchísimo el contagio, ¿no? Y obviamente, pasado más de 100 días de ese proceso, es muy difícil pensar que lo que pasó entre el 1 de julio y el 17 fue volver a fase 1, fue una disminución de la circulación de las personas, que en un primer momento, en la primera semana, tuvo un efecto muy positivo, de hecho nos hizo no colapsar el sistema, pero bueno, ahora volvimos de un plafón más alto y hay que estar mirando muy atentamente porque lo que estamos haciendo desde el comienzo es evitar el colapso del sistema. Al evitar ese colapso, mantenemos la mortalidad baja, la letalidad baja, ¿no? Y vamos teniendo ese cierto éxito que tiene Argentina en el combate al coronavirus. La clave es ahí, no saturar el sistema. Si vemos que está por saturar, hay que buscar las medidas y bajar de vuelta la circulación, no queda mucho más para hacer. Frente a un eventual colapso, ¿se evaluó en algún momento, al menos como una alternativa lejana, la posibilidad de trasladar pacientes de un distrito al otro, es decir, aplicar una mirada solidaria, atento que hay distritos con mayor capacidad de camas de terapia intermedia que otros? Eso ya se hace, de hecho. Dentro del conurbano, o sea, el sistema que tenemos de monitoreo y gestión de camas nos da la posibilidad de ver dónde tenemos camas libres, dónde están con más ocupación, y frente a la necesidad de algún paciente que ingresó a un hospital, que está en una terapia intermedia y por ahí necesita una terapia intensiva y ese hospital ya no tiene la capacidad para atenderlo, se puede hacer el traslado a municipios vecinos dentro del conurbano. Eso están todas las condiciones para hacerlo. De hecho, si es necesario, una persona que por ahí no tiene obra social, pero ya no hay más lugar en hospitales públicos de la zona, se puede trasladar a una clínica privada, porque eso es parte del acuerdo que hicimos con el sector privado, dentro de la ayuda que el gobierno provincial está dando para mantener activo ese sector. Así que las condiciones están dadas y se está haciendo. El tema que muchos nos preguntan es hacia el interior de la provincia. Ahí es complicado porque es un paciente que necesita una cama de terapia, que decir que es un paciente que está en una situación crítica y puede hacer traslados largos. Uno necesita ambulancias especiales, tiene que evitar traslados que lleve mucho tiempo. Entonces, bueno, eso no lo estamos previendo por la inviabilidad, pero dentro del conurbano sí se da. Bien, es buena la aclaración, ¿no? La explicación, porque si nos quedamos solamente con lo que pasa en los distritos del conurbano, mañana llueven las críticas al proyecto de Kicillof de trasladar pacientes por toda la provincia. Hay algunos que están esperando, ¿no? Cualquier cosa para salir con eso. Algunas actividades, señor, que tienen que ver con las que generan mayor expectativa, ¿no? Digo, desde los circuitos comerciales, peluquería, venta de productos no esenciales, hasta la vuelta a clases. Digo, ¿tenemos chance de alguna normalidad en el resto del año en este escenario? Mira, nosotros esperamos que ese aumento de casos sea algo también muy propio del periodo que estamos, ¿no? Del periodo invernal. Ajá. Porque es el periodo que hay más riesgo de contagio de la mayoría absoluta de las enfermedades respiratorias. No por una cuestión de que el virus resiste más en el clima frío que en el cálido, eso la verdad que no tiene ningún sentido. Lo que explica la mayor circulación de esos virus en el invierno es justamente el comportamiento nuestro como sociedad, ¿no? La necesidad de protegernos más del frío, de estar los lugares más encerrados, con calefacción que genera muchas veces una circulación interna. Entonces todo eso facilita la propagación del virus. Entonces, bueno, nosotros esperamos que una vez que salgamos de esa temporada sea más fácil ir saliendo de a poco, pero la verdad es que por lo menos dentro de salud
por más que sabemos las necesidades, porque también las vivimos, o sea, más allá de la empatía con el otro, la vivimos también, pero estamos pensando mucho en lo que está pasando ahora y tratar de evitar ese colapso ahora, y no estamos pensando tanto a futuro porque es una situación muy crítica. La verdad es que estamos en el peor momento de la pandemia y estamos con la cabeza muy puesta ahí. No nos da mucho el tiempo para pensar en esa nueva normalidad o esa vuelta de a poquito a una normalidad. Uh-huh. ¿Y cómo se analiza el impacto que está teniendo los brotes en el interior de la provincia, ¿no? Porque también estamos muy atentos a lo que pasa en el conurbano, porque el volumen de contagios es el más importante y demás, pero empieza a haber brotes, en el caso de Dolores, de Chivilcoy, aparecieron los primeros casos en Peguajó, Bahía Blanca tiene problemas, ¿no? Distritos en donde, o La Barría, que no tenían casos y que de repente en una semana, en 10 días, pasan de 0 a 150, 200 casos y obligan también a un tratamiento particular. Claro. Mira, obviamente la situación en el resto de la provincia, ¿no? O sea, es totalmente distinta. Uno separa la provincia en dos provincias según el estado, la situación epidemiológica. Una cosa claramente es el conurbano, donde está el Lamba, ¿no? El capital y el conurbano, donde está el epicentro de la pandemia acá en Argentina. Y después está el tema del interior, que bueno, tiene mucho menos casos, también tiene otra estructura demográfica, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Me parece, y bueno, ese es el análisis que estamos haciendo. Se vino progresando en esa cuestión de las fases, o sea, en la habilitación de actividades, obviamente en la circulación de las personas, se va volviendo a cierta normalidad, y nos parece que ahí empiezan a bajar los cuidados también, ¿no? Los cuidados personales de mantener el distanciamiento social, de usar el tapaboca, de lavado de manos, de evitar las concentraciones, de evitar las reuniones en lugares cerrados. Todo eso que, independientemente de la fase que uno esté, de las actividades que estén habilitadas, todo eso hay que seguir evitando. Pero nos da la impresión que por ahí, al ir avanzando, obviamente la necesidad y las ganas de volver a esa normalidad de pre-pandemia nos hace por ahí dejar esas medidas de protección, que es fundamentalmente lo que viene teniendo efecto. Mientras no tenemos una vacuna, mientras no tenemos un tratamiento efectivo, lo que nos salva es poder mantener políticas de aislamiento social, ¿no? Como las que estamos en el AMBA, y por otro lado el cuidado personal, ¿no? Lo que llaman la responsabilidad individual. Es una combinación de las dos cosas, no es una cosa ni otra, una combinación de las dos cosas. En el interior, obviamente, empieza a prevalecer la cuestión de la responsabilidad personal, porque se fue abriendo, qué sé yo, pero ahí está la cuestión de uno al ver eso, reforzar la política pública, reforzar las medidas de aislamiento, ¿no? Y las campañas de prevención, porque la verdad es que si eso queda solo a cargo de uno, a cargo de cada individuo, es muy difícil de controlar. Por eso hay un Estado, y en ese Estado tratamos de resolver las cuestiones comunes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que reforzar los municipios del interior, esa cuestión de las políticas, de reforzar el cuidado, la prevención, ¿no? Para que las medidas personales individuales también vuelvan a tomar fuerza. Gracias, Enio, por estos minutos con Radio La Plata. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un fuerte abrazo. Enio García, el titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.